conversando con Valentín Medrano aquí en Las Caras de la Moneda. Me voy al aspecto legal, al área del derecho, Tribunal Constitucional. Particularmente soy un admirador de este ente que viene a regular las más altas decisiones de nuestros tribunales y que viene a traerle alegría muchas veces a personas que piensan que han perdido la batalla. El Tribunal Constitucional, sin embargo, hemos visto que existe una importante situación donde sentencias emanadas de él son desacatadas, básicamente y en muchas ocasiones por instituciones del mismo Estado, los desacatos del Tribunal Constitucional, bueno, a las decisiones del Tribunal Constitucional. Sí, mira, eso es sencillo, el tribunal no tiene policía, el tribunal no tiene tanques de guerra, el tribunal tiene principios y tiene garantías que tutela derechos, ordena que la conculcación de una afectación de una garantía de derechos cese, pero tiene que haber la buena voluntad, por ejemplo, del receptor final de esas procuras, que en todo caso por lo regular lo es. El ente opresor sería la administración pública. Entonces, si no hay una conciencia clara de lo que significa un tribunal constitucional y lo que significa un mandamiento desde el punto de vista procesal constitucional de parte del Ejecutivo y de parte de los poderes fácticos de la nación, es obvio que el Tribunal Constitucional solamente puede contribuir a la tutela la tutela y garantías de derechos a través de los enunciados constitucionales, que son sus sentencias. Obviamente, habla muy mal de una nación y su compromiso con los derechos humanos y con las garantías de derechos y con el derecho constitucional y con el mandato de la Constitución, que no se lleve a efecto la ejecución en el tiempo que manda la norma de las decisiones del Tribunal Constitucional, que dicho sea de paso, prácticamente son leyes. Desde luego. Leyes. Y por vías de consecuencia, reitero, que una actitud de desidia a la ejecución de las decisiones del Tribunal Constitucional es una postura de espaldas a las garantías de derechos, a los derechos humanos y a todo lo que tiene que ver con la parafernalia de las garantías procesales sustantivas. Sustantivo es que viene de la Constitución. Entonces, habla muy mal de una nación, el compromiso que tiene con lo más sano de la humanidad, con lo mejor del ser humano, con las garantías, con la justicia, todo cuanto consagra la Constitución, que es y representa el Tribunal Constitucional, que habla a través de sus decisiones, de sus sentencias. ¿Cómo evalúa Valentín Medrano el desempeño en estos 10, 11 años del Tribunal Constitucional? Maravilloso, maravilloso. Yo mismo soy... ¿Por quienes la componen o por su composición estructural en sí? No, por todo, por las dos cosas, pero yo me equivoqué con el Tribunal Constitucional. Yo no aposté al Tribunal Constitucional, todo lo contrario. Incluso hice críticas en lo que tiene que ver con los procedimientos de recursos, los procedimientos recursivos. En cuanto a la ley, cuando la ley se aprobó, la ley 137, que es la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, que prácticamente le dice cómo se procede internamente con respecto al Tribunal Constitucional. Y cuando tú tenías, por ejemplo, que una sentencia de primer grado en materia constitucional, hablemos de amparo, porque las acciones constitucionales de amparo son, digámoslo así, acciones que tienen como primer grado cualquier tribunal de la República, pero la decisión que toman o adoptan los tribunales son recurridas por un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Si son sentencias normales, por ejemplo, que usted vaya a recurrir al Tribunal Constitucional de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la ley 137, tiene que esperar que el procedimiento ordinario culmine y con una cláusula de cierre procesal ordinaria, entonces a partir de ahí usted puede recurrir en revisión al Tribunal Constitucional. No así las sentencias de amparo, de la acción constitucional de amparo,
las que requieren que se tome una decisión ante una solicitud que pretende hacer cesar la conculcación de una garantía de derechos, de un derecho constitucional, de un derecho fundamental, y usted tiene un plazo de 5 días, por ejemplo, para recurrir esa decisión. Yo decía que el plazo era insuficiente, porque era difícil fundamentar lo suficientemente bien un proceso que puede ser ampulosísimo, indefectiblemente que se trate de la conculcación de un derecho de primera generación, claro, y sencillo, pero podría ser ampulosísimo y la cantidad de documentos a discutir y a ponderar y a fundamentar desde el punto de vista motivacional hacía que este plazo fuera insuficiente. El tiempo me ha demostrado que yo estaba en un absoluto y sacrosanto error. Pero ¿por qué también? ¿Y cómo se resuelve esa lógica de deducción y razonamiento? Oh, pero sencillo. Yo apostaba lo mismo que está apostando el presidente de la República actualmente, y él se va a equivocar también. Yo apostaba a que los políticos no sirven para nada, y a que los políticos no podían tener puestos de dirección, y a que los políticos no podían ser parte, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, y a que los políticos no podían estar en las altas cortes, como dice el presidente, como le gusta al presidente, y los políticos no pueden estar en la Junta Central Electoral, y que los políticos no pueden estar en el Tribunal Superior Electoral, y que los políticos no pueden estar en ningún sitio. Los políticos deberían morirse. O dejar de trabajar. O no ser políticos y de repente ser parte de la sociedad civil, que es el partido político más grande de la actualidad. Entonces, y que el que mejor cobra de los gobiernos. Pero ¿qué ocurre? Que yo me equivoqué. Milton Ray Guevara es un político, senador fue de Samaná. Y los componentes del Tribunal Constitucional, todos son políticos, con 2 o 3 honrosas excepciones. ¿Y sabe cómo ha funcionado el Tribunal Constitucional? De forma maravillosa. Es lo mejor que le ha pasado a la República Dominicana en los últimos años. Entonces, yo estaba en un error y hago un mea culpa y le pido perdón a todos los que prohijaron el Tribunal Constitucional y a los que fueron parte inicial y los que continúan siendo miembros del Tribunal Constitucional. Pero como me equivoqué por ello, es que digo que el mejor ejemplo de que el presidente de la República está también en un hierro conceptual es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional funciona perfectamente bien y no lo conforman gente de la sociedad civil, no lo conforman gente que viene, por ejemplo, de la carrera judicial. Son minorías. Son minorías. Entonces, quienes lo componen fueron seleccionados por una serie de atributos que son lo que valen, son lo que cuentan. Porque no vamos a traer, y que me excuse, no lo digo de forma despectiva, a un reggaetonero para que sea parte del Tribunal Constitucional. Tenemos que traer a una persona que haya abrazado una conducta de vida que le preceda una estela y que tenga un compromiso sincero con precedentes demostrables de que tiene el deseo de que las cosas desde el punto de vista constitucional cambien y cambien para bien o que se mantengan en una constante de desarrollo. Bien, vamos a dar un ligero cambio para quedarnos de todas maneras en el mismo ámbito de lo que es el derecho, sobre todo el derecho requerido y solicitado por las personas. Vamos a las acciones del Ministerio Público. Quiero referirme al caso de Jan Alain Rodríguez, específicamente la situación que en estos momentos él está presentando y enseñando ante requerimientos de que le sean variadas sus medidas de coerción. Desde el inicio ha sido un pregonador de la voz de alarma que diste en su momento de que el debido proceso en el caso de Rodríguez no se estaba cumpliendo, sobre todo en la parte donde mencionabas que él tenía suficiente arraigo como para no aplicarle una medida de coerción como la que el día de hoy él está penando. Entonces, la petición de Rodríguez de que le sean variadas sus medidas de coerción, ¿a qué nivel está? Bueno, mira, este es un tema que yo he proscrito momentáneamente de mi accionar público. Lo he notado. Porque el magistrado Jan Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, tiene un consejo de defensa
que dicho sea de paso, son los autorizados, las voces autorizadas para tratar todo lo que tiene que ver con ese tema. Y uno tiene que cuidarse de no emitir opiniones que puedan o chocar con las directrices del Consejo de Defensa o que puedan afectar las cosas que ellos entienden que tienen que ser tratadas. Así que yo voy a hacer exactamente... Pero un paréntesis, yo lo enfoco desde el punto de vista de que estás opinando en todo momento sobre el aspecto legal de determinado caso. Ahí va, que ya yo voy a hablar del debido proceso, no del caso específico, aunque voy a tratar el caso. O sea, tratando el caso... Como ejemplo del señor Rodríguez. Sí, no el magistrado solamente. Cualquier persona en la República Dominicana en su condición, cualquier persona, inclusive todas las personas que se encuentran sindicadas en ese proceso, todas las personas que se encuentran sindicadas en el caso Coral, todas las personas que se encuentran sindicadas en el caso Antipulpo, y estoy dando las denominaciones que el Ministerio Público les dio a esos procesos, que también es una afectación de las garantías de derechos de las personas imputadas en esos procesos. Es una especie de componentes de paella. Exactamente, pero no solamente de paella, es una forma de usted medrar y afectar o desmedrar lo que tiene que ver con el buen nombre, la estima, la dignidad de las personas sometidas a los procesos. Pero estigmatizar. Pero no es ilegal ni es ofensivo en tal caso. Que no es ilegal ni es ofensivo. Claro que sí. ¿A usted le gustaría que le digan? No, pero ahí tenemos en el caso de los perros falderos. El caso Watergate, por ejemplo. Sí, pero Watergate es un caso que se estudia como Watergate, pero en los tribunales ni en la sindicación se habló nunca de Watergate como caso. Watergate es el nombre del hotel donde ocurrió aquel acontecimiento del presidente Richard Nixon. O sea, cuando supuestamente... Garganta profunda. Bueno, pero eso son denominaciones que la gente le da, no el Ministerio Público. Ya. No sé si me entiende. Allá en los Estados Unidos se estila, por ejemplo, hablar del presidente, pero ¿cómo el presidente? Robert Daley versus el estado de Alabama. ¿Usted me entiende? Fulano de tal versus el estado de Nueva York, pero con su nombre. O sea, no se estila eso de Medusa, que lo hacen también de forma despectiva, porque no se hace en una forma de exaltar. ¿Había precedentes en este caso? ¿De qué? De signar con nombres los casos. No. Eso se está inaugurando ahora. Recuérdese, por ejemplo, el caso Quirino, caso Figueroa Agosta. Caso Baninte. El caso Baninte, porque Baninte era una figura, era un procesado, un procesado como figura jurídica. Entonces usted lo va buscando así uno por uno. Eso no existía. O sea, esto es un invento nuevo, como una forma de desmeritar, de afectar el buen nombre, de mancillar la dignidad y de mandar mensajes equivocados, nocivos, afectadores. ¿Y de quién será la idea? No, ni quiero saber. Ni quiero saber, porque obviamente ahora sería plausible, porque yo lo decía recientemente en un tweet, el ejercicio del poder es muy veleidoso y muy circular. Y se manifiesta de diferentes formas. Sí, no, lo que te aplauden hoy, mañana te lo abuchean. Porque todo dependerá de quién ejerce el poder y cómo lo ejerce. A eso es que me refiero. Sí. Entonces, pero le decía... Cada quien tiene su estilo. Claro. Yo decía que ninguno de los imputados en el caso Baninte, ninguno calificaba para una medida de coerción restrictiva de libertad. Ninguno. Bueno, la misma magistrada Miriam Germán y el grupo que componía la Suprema Corte de Justicia me dieron razón. Y a esas personas lo libertaron para que conocieran sus procesos en libertad. La pregunta mía, ¿alguno de ellos se ha escapado del proceso? No. ¿Alguno de ellos se ha sustraído del proceso? No. ¿Alguno de ellos ha dejado de asistir a una audiencia sin una causa justificada? No. ¿Alguno de ellos ha torpedeado el proceso? No. Entonces, el tiempo me dio la razón, el precedente me da la razón, y puedo decir hoy, sin ningún tapujo, que el ex Procurador General de la República, el ex magistrado Jean Alain Rodríguez, igual no califica para prisión preventiva porque no representa, de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Penal, peligro de fuga. El artículo 229 se discute el ámbito de lo que tiene que ver con el peligro de fuga a ser retenido o no en una discusión de medida de coerción en la que se procura dejar atada a una persona
a través de una medida de coerción que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 226, tiene un catálogo de medidas de coerción de 7 medidas. Y es atendible la referencia que hace el Ministerio Público en ese sentido, porque el señor Rodríguez en 2 ocasiones iba a salir del país. Sí, pero ¿Es atendible? No, no es atendible. Porque si el señor Rodríguez hubiese querido salir del país de una forma subrepticia, lo hace por Haití, porque nosotros tenemos una frontera abierta. O lo hace en una lancha, que él tenía las condiciones para hacerlo. No lo hace comprando un ticket de vuelo que despierta una alerta. No la alerta esa migratoria, ilegal e inconstitucional como lo estableció la misma Procuradora General de la República, sino que despierta una alerta porque desde que usted compra un ticket de vuelo, las autoridades dominicanas de seguridad tienen la información de quién va a viajar por ahí. ¿O usted no lo sabe así? Usted sabe que es así. Va a pasar 2 controles importantísimos desde el punto de vista, 2 o 3. Yo voy a mencionar los 3 primeros. Va a pasar, mire, por el CESAC, que es el primero que recibe a la persona. El Cuerpo de Seguridad Aeroportuaria recibe a la persona que pretenden viajar. Después va a pasar por aduana y después por migración. Entonces, puede una persona pasar inadvertida, a los cuerpos de seguridad de la República Dominicana si compra un ticket de vuelo y pretende hacer un viaje a través de una línea aérea. No es posible. Eso no es posible. Entonces, ¿la intención era sustraerse? No, pero vamos entonces a la intención de sustraerse. Si la intención hubiese sido sustraerse, supongamos que hubiese sido sustraerse, sustraerse es mantenerse al margen de un proceso, porque fue voluntariamente. Mire, el Código Procesal Penal establece, creo que es el numeral 5 del artículo 229, un elemento a considerar al momento de valorar el peligro de fuga: la actitud que voluntariamente asume el justiciable en ese proceso o en uno anterior. Si la actitud fue la de ir personalmente, ya le dice usted que no tiene la más mínima intención de sustraerse del proceso. ¿Se aplica eso? No. Bueno, recientemente ha salido un trabajo, creo que lo publicó en Primera Plana, uno de los periódicos más importantes vespertinos de los que quedan de la República Dominicana, que nosotros somos el segundo o tercer país en América Latina con la mayor cantidad de presos preventivos. ¿Podemos aplaudir a eso? No, lo que dice eso es que estamos mal. ¿Piensa que la medida de coerción que tiene impuesta podría serle variada? Debería serle variada. Lo de poder sí, porque la facultad la tienen los jueces. Fíjense que el recurso de apelación es un recurso que procura la variación de la decisión que previamente ha adoptado un juez, un magistrado. Usted tiene 2 opciones en materia procesal penal: o recurre en apelación para que un tribunal superior al de ese juez que emitió la medida de coerción conozca y decida sobre el fondo de la misma, pudiendo, en todo caso, dentro de sus facultades legales, ratificar y por vía de consecuencia dejar inerte la decisión, o modificarla y por vía de consecuencia sustituir o variar la medida que ha sido impuesta. Pero también la otra opción que tiene, de conformidad con el Código Procesal Penal, es revisar la medida ante el mismo juez que emitió la decisión, salvo que para Santiago, la capital, la provincia de Santo Domingo y otros lugares se ha establecido un juez denominado juez control, que indica que por medio de esa resolución del Corte Administrativo Procesal, que indica que el juez que conoce la medida también se desapodera ipso facto del proceso, y entonces se sortea para que un juez denominado control sea el que conozca de las solicitudes de variación de medida de coerción y todos los requerimientos que están dentro de la etapa preparatoria o investigativa del proceso. Bien, el tiempo va transcurriendo bastante rápido en este conversatorio. Hay 2 o 3 temas que quisiera en el próximo segmento, que es el último, tocar, bastante interesantes. Así que, amables televidentes, manténganse en sintonía, que venimos en breve con Valentín Medrano.